Tal, queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio y posiblemente, no lo sé, acabemos el día de hoy el texto que ya están viendo en pantalla, Tendencias criminales en niños normales. ¿Ah? Yo no fui quien puso título al texto, fue la doctora Melanie Klein. Hemos estado siendo testigos de eh, cómo la doctora Klein se acercaba, digamos, a los pacientes niños y, y cómo poco a poco ella no solo adquiere experiencia, también adquiere reconocimiento, se los comento, tanto positivo como negativo, dentro y fuera del movimiento psicoanalítico. Ajá. La doctora Melanie Klein nos ha estado comentando cómo ella ha observado eh, lo que los niños hacen en un contexto, digamos, clínico, digamos, terapéutico, entre comillas, aunque esto lo hago entre comillas porque, como tal, el psicoanálisis no puede ser considerada una psicoterapia y eso a favor del psicoanálisis realmente, no es una pérdida para el psicoanálisis. Eh, la doctora Klein eh, señala, digamos, como su contacto en relación a una escuela de pensamiento, pero es un contacto que busca reforzar los lazos entre los niños y sus cuidadores. Es un contacto que busca también aproximarse a través de la palabra a, digamos, la configuración, la estructura, la base de la voluntad infantil. Y por supuesto, al hacer esto, la doctora Klein encuentra lo que ella denomina tendencias criminales. Podemos decir, los niños hacen cosas malas. Ajá. Los niños, las niñas pueden tener deseos feos, deseos malos, e incluso a veces llevar a cabo esos deseos. Y ahorita no estoy refiriéndome al complejo de Edipo. Y esto es curioso. Sí hemos abordado al menos un poquito acerca del complejo de Edipo en este texto de la doctora Klein, pero eh, al formular el doctor Freud el complejo de Edipo desde la interpretación de los sueños, estamos hablando no de actos, sino de deseos, digámoslo así, deseos que se van guardando, albergando, reprimiendo de los niños hacia sus papás. Deseos de naturaleza sexual, sí, pero digamos analizando o descomponiendo la sexualidad en sus elementos, activo y pasivo. Por ejemplo, activo, simplemente quiero jugar carritos con mi papá. Y algo que vimos justo al final del video pasado, yo puedo destruir, siendo yo una niña, destruyo mis muñecas, destruyo la tele de papá, la tele de mamá, destruyo X, Y o Z, pero también creo, creo de crear dibujo, por ejemplo, ¿no? Y esto justamente insertado en la doctrina, en la práctica analítica, como un conjunto de acciones con el objeto de no aliviar, sino más bien, eh, o bueno, podríamos decir, aliviar una tendencia en ascenso, aliviar un deseo cada vez más intenso dentro del niño, dentro de la niña. Ajá. Algo de lo cual la doctora Klein fue testigo, digámoslo así, eh, y donde también comienza la doctora misma a teorizar. Ajá. Ahorita me he extendido un poquito en la introducción. Vamos a retomar el texto donde nos habíamos quedado. Eh, Dice la doctora Klein, quiero poner en claro un punto. Los juegos que he descrito, a través de los cuales el niño me provee del material que examiné, difieren mucho de los juegos a los que generalmente se observa jugar a los niños. Se separan, son diferentes. Ajá. Esto debe explicarse como sigue. El analista obtiene su material de forma muy específica.
La actitud que muestra ante los juegos y asociaciones de niño está enteramente libre de críticas éticas y morales. Esta es realmente una de las formas en que puede establecerse la transferencia y ponerse en marcha el análisis. Miren, por ejemplo, lo que incluso algunos no tanto psicoanalistas como psicólogos e incluso psiquiatras y pedagogos, digamos, gente que puede tener contacto educativo con los niños, contacto formador. Una de las enseñanzas de la doctora Klein para este tipo de población profesional es cómo los niños suelen decir cosas, pero apelando una vez más a el contexto donde esta obra tiene lugar, un contexto cultural fuertemente influenciado por la figura de Freud, hablando de transferencia, es lo que los niños quieren mostrarme a mí, adulto, frente a través de sus juegos, lo que quieren decirme. Ujú. Hablando de la figura del analista, una figura que pretende, al menos en la teoría, en la técnica, presentarse como un escucha completamente libre de crítica ética y moral. Es decir, yo, como analista, no voy a decirte qué hacer, decir o pensar, lo cual justamente se pone en contradicción con la psicoterapia que pretende psicoeducar, ajá, que pretende, digamos, eh, acompañar, pero en un sentido impositivo. Ajá, procurando hacer un bien. Ajá. Y por supuesto, definiendo ellos mismos el bien. No lo define la persona que llega a consultar. Ajá. Esto es, digamos, algo particular del psicoanálisis y algo que, digamos, resulta no solo herencia de Freud, sino una consecuencia totalmente natural de un análisis, pero un análisis practicado. Ajá. Resulta completamente obvio que las personas, incluidos por supuesto los psicoanalistas, estamos constituidos alrededor de valores éticos y morales. Ajá. Sin embargo, la diferencia. Yo no soy mis pacientes no son yo. Yo no puedo vivir su vida por más que yo quiera. Ajá. Y ellos tampoco podrán obedecerme a mis instrucciones, digamos, para mejorar su vida, porque justamente los consejos, las valoraciones, las interpretaciones no giran en torno a un cambio ético o moral. No somos sacerdotes. Y esto es algo que parecen confundir los psicoterapeutas. Pregunta, ¿la psicoterapia se construye alrededor de valores éticos y morales? ¿Cierto o falso? Esto es cierto. Ajá. El problema es que ni siquiera los que emiten esas recomendaciones ejercen esos valores éticos y morales. Voy a poner un ejemplo y lo voy a decir antes del ejemplo con otras palabras. Muchos de los psicólogos no siguen las recomendaciones que ellos dan. Psicólogos, psicoterapeutas. Ajá. Es como decir o hablar de un sacerdote católico que no cree en Dios, por ejemplo. Ajá. Va y da misa, pero él, digamos, en su vida personal no cree en Dios ni en la Iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Y ahora, el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo muy, muy, muy común en México. Dentro, digamos, de no la comunidad analítica, sino la comunidad psicológica de los psicólogos, psicólogas, profesionales de la psicología, existen, digamos, por supuesto, la formación de nuevos valores de acuerdo a una tradición académica, filosófica, pero también social, que podemos hasta cierto punto asociar con el neopositivismo. Es decir,
una imposición de valores, entre comillas, científicos que giran en torno a la política de salud mental. Es decir, yo como psicólogo tengo que ser sano, tengo que ser bueno, tengo que ser útil, tengo que ser un sujeto socialmente adaptado y productivo. Y entre otras cosas, yo como psicólogo, yo como psicóloga, tengo que promover relaciones personales sanas, libres de violencia. Ahí lo tienen. Por supuesto, el resultado es que la gran mayoría de los psicólogos, psicólogas, no se dan cuenta que al momento de imponer estos valores, terminan agrediendo. Física, verbal, moralmente. Moralmente me refiero a que se constituyen como autoridades morales que realmente no son. Quieren promover lo bueno, pero lo bueno, a través del discurso, pierde su sentido, pierde su valor en la vida real. Ajá. Es como decir, seamos buenos, pero no definimos ni lo bueno, y cuando lo logramos definir, nos damos cuenta que la vida no ocurre conforme a lo que nosotros decimos. Ajá. Y por supuesto eso nos frustra, nos llena de miedo y termina, ¿cómo decirnos? ¿Cómo decirlo? Generando en el psicólogo, en la psicóloga, en los profesionales de psicología, cierto carácter, digámoslo así, una cierta cerrazón. Eh, podría yo comparar esta burbuja ideológica con la de algunos fanáticos creyentes de religiones o sectas. Ajá. Y esto es un aporte mío, no lo puedo generalizar a todos los psicólogos, todas las psicólogas, sino a aquellos que procuran sostener la política de salud mental, sin, por supuesto, darse cuenta que no existe. Es decir, y repito esto, es tanto una crítica como una observación, no tanto a la psicología, sino más bien quiero hacer notorio el peso emocional de sostener la política de salud mental. No existen en ninguna parte del mundo autoridades médicas que puedan emitir certificados de salud mental, cosa que, por supuesto, no es un problema de la psicología, sino más bien de la psiquiatría. Ajá. Esto, digamos, lo formulo al respecto de mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado, pero en cuanto a lo que nos dice la doctora Klein, los niños frente a mí juegan de una manera un poco más libre de lo que lo harían frente a otros adultos. O al menos eso cree la doctora Klein. Ajá. Porque, queridas, queridos, una cosa es el habla y por supuesto el hablar con un niño desde la posición de padre, madre, desde la posición de adulto, que es donde seguramente los mismos niños habrán puesto a la doctora Klein. Y, y esta es justamente la naturaleza misma del psicoanálisis. Al hablar frente a un analista, tarde o temprano nos damos cuenta que no es lo mismo que hablar frente a cualquier otra persona. No es lo mismo la escucha analítica que la escucha de papá o mamá, de mis amigos, de mis hermanos, de mis pares, y la escucha, por ejemplo, de una autoridad moral, educativa, social, etcétera. Sacerdotes, maestros, educadores, que les gustan, entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que me significan todos estos últimos, las autoridades, lo que yo debo ser, ajá, que tiene mucho que ver con mamá y papá. Ajá. Lo que la doctora Klein nos quiere decir justamente es que, al menos desde su aproximación al psicoanálisis, ella cree haber establecido una relación de libertad, cree haber atribuido una libertad a los niños y a partir de eso ellos le muestran cosas en sus juegos.
Ajá. Eh, Estoy ahorita yo exponiendo de esta manera el texto de Klein. Ajá. Porque no se trata, digamos, de atacarla, pero sí de buscar el psicoanálisis en su práctica. Una de las críticas hechas a Klein fue justamente cómo ella hablaba lenguaje psicoanalítico, pero hacía otras cosas. Ajá. Y justamente les puedo decir, yo no soy psicoanalista de niños. Hay psicoanalistas de niños, pero hasta donde yo conozco, ellos, ellas, los psicoanalistas, no juegan. Pueden ver al niño jugar, pueden ver a la niña jugar. Ajá. Pero mm, no estoy tan seguro que el juego sustituya al habla. Ajá. Que de hecho es también un punto importante de los textos pasados de la doctora Klein, no este de tendencias criminales en niños normales, sino los textos anteriores, no me acuerdo cuál exactamente, que nos decía sobre la necesidad del analista de hablar en nombre del niño o la niña que no tiene las palabras para decir lo que siente, lo que necesita, en dónde está ubicado, ajá, qué es lo que él o ella ven. Ujú. Entonces, queridas, queridos, ahorita lo que la doctora Klein nos está diciendo es, pienso, tengo la esperanza de haber establecido con los niños una relación transferencial, es decir, ellos se sienten con total libertad para poder jugar frente a mí y presentarme lo que ellos quieran. Ajá. Dice el texto, esta es realmente una de las formas en que puede establecerse la transferencia y ponerse en marcha el análisis, aunque no nos dice cuál. Eh, una actitud, tener una actitud, y eso cómo se hace, doctora Klein, ejercer una actitud. Verán, queridas, queridos, es que lo que les digo, justamente, lo que separa al psicoanálisis de la psicoterapia, además, digamos, de los valores, eh, ser el representante de valores específicos dentro de la psicoterapia, como puede ser la salud mental. Un segundo o la segunda observación es cómo nos damos cuenta en el análisis sobre nuestras propias represiones, es decir, yo contra mí mismo. Hay ciertas partes de mí que yo no quiero conocer, que yo no quiero atender. Ajá. Y al momento de llevar esta dinámica a nuestros semejantes, nos damos cuenta cómo, como seres humanos, nos podemos pasar la vida entera peleando los unos con los otros simplemente por cosas que no queremos reconocer en nosotros mismos. Es una fuente muy constante, no es la única, pero sí es una fuente muy común del conflicto en la humanidad. Ajá. El otro me recuerda eso que soy. Y como yo no quiero saber eso que soy, o eso que tengo, eso que quiero, un deseo, una fantasía, etcétera, etcétera, me es más fácil eliminar al otro que reconocer eso en mí y atenderlo, por ejemplo. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo no es una cuestión de que el analista nos vaya a regañar en un psicoanálisis, sino que al momento de emprender la asociación libre, una libertad irrestricta de hablar. No es que el analista nos vaya a censurar. Lo terrible del psicoanálisis es encontrarse con un pensamiento, fantasía material, algo que viene de mí y de lo cual yo no quiero relacionarme con eso de mí. Ajá.
Pero es que justamente en esta libertad creativa, en esta, ¿cómo decirlo? Voy a ponerlo así, relación simbólica, relación que yo establezco con los símbolos, es donde puede y no puede categorizarse o entrar el juego. Es decir, todo depende de los niños. Puede ser, pienso yo, que habrá niños o niñas que efectivamente puedan hablar y habrá niños o niñas que efectivamente puedan jugar. Ajá. Y a través del juego, un juego libre de inhibiciones, de represión por parte de los analistas, encontrar ahí, digamos, ¿cómo decirlo? La libertad última, lo voy a decir así, es que justamente eso es nuevamente tanto lo hermoso como lo terrible del psicoanálisis, esa libertad. Nos damos cuenta que no era el mundo, nos damos cuenta que no era el otro, nos damos cuenta que siempre fuimos nosotros, los hablantes, los que están en análisis. Ajá. Es por eso justamente que al menos esto es a lo que apela la psicología, pero no puede sostenerlo. Porque la psicología o es libre o se somete a la salud mental. No puede ser las dos. Por eso es una ganancia para el psicoanálisis no someterse a la política psiquiátrica de la salud mental. Y por supuesto, digo política psiquiátrica porque se reconoce, o al menos esto es lo que propongo yo en mi línea de investigación, la ciencia busca el reconocimiento del Estado para obtener recursos económicos. Ujú. Porque la ciencia como tal no genera ni bienes ni servicios de forma directa, sino más bien accidental. La actividad científica es por lo general una actividad creativa libre y por lo tanto carece de, ¿cómo decirlo? Intereses en los medios de producción. Ujú. Por eso también la política de salud mental no sirve, porque es más bien una esperanza positiva sin ningún sustento real. Ajá. Pero, dicho lo anterior, para contextualizar esta parte del texto nada más y hablar justamente de esta otra, repito, esta es realmente una de las formas, digamos, el procurar activamente a través de la palabra, una de las formas en que puede establecerse la transferencia. Si yo me di permiso a mí mismo de hablar libremente y de establecer así conocimiento, relación con mis propias fantasías, retomando el título, aberrantes, mis propios deseos antisociales, mi propia violencia constitucional, mi sexualidad, mis celos. Si yo me di permiso de eso, no solo te otorgo el permiso a ti, que te estoy escuchando, sino sé cómo encaminar esa libertad, digámoslo así, al vuelo. Y por supuesto, señalar cómo esa libertad, digamos, del espíritu humano, no solo encuentre un buen, eh, un buen impulso, sino también no solo un vuelo libre, esto ya es, digamos, como una asociación que estoy haciendo, eh, un lugar en el mundo, digámoslo así.
Somos diferentes, queridas, queridos. Si decimos salud mental, no solo estamos cancelando y condenando las diferencias, porque eh, la política es para todos y justamente la imposibilidad de la política está en la subjetividad, está justamente en la misma naturaleza de la política, la imposibilidad de satisfacción, no solo por las diferencias humanas, sino por la noción de lo inconsciente. Es decir, yo al final puedo no saber, no conocer y no reconocer mis deseos constitucionales, mis deseos más básicos, mis deseos más intensos, los que me dan forma como ser humano. Ajá. Y aún así, sostenerme dentro de la sociedad humana de forma bastante aceptable. Queridas, queridos, ahorita contextualizando este texto, puedo dar cuenta de cierta, ¿cómo decirlo? Cierta, sí, sí tengo las palabras, pero no quiero decirlas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo temo al Internet. El Internet puede ser un lugar aberrante, ciertamente. La vida humana y la civilización humana es una hermosa complicación. Voy a decirlo así. Y no fueron las palabras que pensé. Ajá. Una hermosa complicación. Creo que está mejor dicho que la forma en la que lo pensé. Vamos a continuar, queridas, queridos. Así el niño mostrará al analista lo que nunca le revelaría a su madre o niñera. ¿Cómo qué? Es que miren, aquí la doctora Klein está hablando de juegos. Ajá. Eh, Juegos y una cierta libertad en esos juegos. Ujú. Por ejemplo, yo juego que este es mi papá y este soy yo y pum, 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 pum. Ya le pegué a mi papá. Ajá. Y son muñecos, ¿no? Supongamos. Eh, por supuesto, eso es, digamos, lo que la doctora Klein está planteando. Ajá. Pero, queridas, queridos, al mismo tiempo me parece una representación, una, ¿cómo decirlo? Una idea muy limitada de los niños. Ajá. La infancia en general. Que eso es justamente lo que me hace dudar sobre la primera parte del texto. Ajá. He dicho que habrá niños y niñas que puedan hablar, niños y niñas también que solo puedan jugar. Ujú. Mientras que la relación justamente de niñas o niños, además de sus capacidades innatas, digámoslo así, podrá ayudarles, dificultarles o completamente imposibilizarles no solo el análisis, sino la, digamos, libertad que la doctora Klein podía otorgarles. Es que miren, esta libertad no es sencilla de adquirir y de sostener. Hay un precio que pagar por ella. Ajá. Y ciertamente ahí podría yo hablarles acerca de justamente al no buscar apegarme a un discurso de bueno y malo, nombrar el costo del psicoanálisis para los psicoanalistas. Ya hablé del costo de la salud mental, de la política de salud mental en la vida de los psicólogos y psicólogas. Ajá. También seguramente psiquiatras que se deben preocupar fuertemente por ser sanos mentalmente. Tranquilas, queridas, queridos, todos estamos locos. De hecho, eh, así se llamó el último Congreso Internacional de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica. Ay,
de la IPA, Asociación Psicoanalítica Internacional, me parece. No me acuerdo. Es que he estado revisando muchos textos y portales. La escuela francesa, creo que la IPA es la de Freud, la de los discípulos de Freud tras su muerte. Y la escuela francesa, su último congreso se tituló Todo el mundo es loco. Ajá. Todo el mundo es loco. Eh, pero en un sentido, digamos, de lo que esto le cuesta al analista, damos la impresión de no tener valores morales, lo cual es falso. Damos la impresión, justamente siguiendo la imagen de Freud, de ser totalmente libres, lo cual también es falso. Tenemos una libertad que pocos seres humanos gozan y disfrutan, y es al mismo tiempo esa libertad una de nuestras mayores maldiciones. Es que no es malo ni aceptarlo ni hablar de ello, justamente, sino que es importante también hablar y poner, digamos, sobre la mesa al psicoanálisis mismo, lo que significa el psicoanálisis en general. Ajá. Eh, Ahorita en este canal estamos viendo Luis López Ballesteros los lunes, la traducción. Que por cierto, encontré esto y quería mostrárselos. Este libro era de mi papá. Esta es justamente, a ver si se alcanza a ver. Ah, no, acá abajo dice. Luis López Ballesteros y de Torres, traducción directa del alemán. No estamos viendo estos textos como tal, es decir, no pasé a PDFs estos textos, eh, sino que estoy leyendo esa traducción, pero digamos en un archivo diferente, un PDF que me encontré y navegando en internet. Ajá. Luis López Ballesteros y de Torres. Eso los lunes, los miércoles Melanie Klein, viernes Vida y obra de Sigmund Freud, para justamente buscar abarcar al psicoanálisis en su totalidad, ajá, en sus detalles, en sus, eh, ¿cómo decirlo? Pormenores, ujú, lo bueno y lo malo también. Ujú. Vamos a continuar, queridas, queridos, y cuando digo lo bueno y lo malo, por favor, no se espanten, después de todo, es la vida misma. Ujú. La vida misma no es ni buena ni mala, es la vida. Dice el texto. Esta es realmente una de las formas en que puede establecerse la transferencia. Ajá. Libertad. No es que yo te voy a transmitir lo bueno ni lo útil. Simplemente estoy tratando de conocer, estoy tratando de investigar, estoy tratando de profundizar en mi ciencia a partir de tus juegos y tus asociaciones. Ajá. Así, el niño mostrará al analista lo que nunca revelaría a su madre o niñera. Por buenas razones, ellas se alarmarían mucho al advertir tendencias antisociales y agresivas contra las que principalmente se dirige la educación. Enfatizo, tendencias, no actos. Ujú. Ahorita les puse el ejemplo. Este soy yo y este muñeco es mi papá. Pu, 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 pu. Ajá. Por ponerle solo un ejemplo. Pero, hablando de la respuesta de los niños hacia, por ejemplo, que haya nacido un niño, una niña dentro de su casa. La respuesta de los niños hacia la educación. La respuesta de las niñas y los niños.
hacia los hábitos higiénicos. La respuesta de las niñas y los niños hacia cualquier forma de frustración, incluida la vida de papá y de mamá, independiente a sus deseos o voluntades infantiles. Les estoy diciendo muchas de las razones por las cuales estas tendencias a veces se quedan en el deseo, la fantasía, la palabra, el juego, pero a veces sí llegan a ser llevadas a cabo. Se llevan a cabo las agresiones de los niños hacia papá o mamá o hacia otros niños. Ajá. Y esto ocurre tanto en la casa como en las escuelas. ¿Qué hacer con ello? Pregunta. ¿Terapiar? Bueno, suerte con eso. Si ustedes quieren terapiar lo que nos constituye, a lo mejor su peor maldición es que ustedes tengan éxito en su empresa. Si ustedes quieren cancelar la violencia, prepárense para ser violentos y violentados al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, queridas, queridos? De eso se trata este texto, creo yo. Y por supuesto, ¿cómo podemos colocar al psicoanálisis frente a la política de salud mental, que es justamente parte de mi trabajo al compartir estos textos? El psicoanálisis ciertamente no se opone a la política de salud mental, no se puede oponer tampoco a la religión, pero sí analizarlos, queridas, queridos. Y por supuesto, el análisis no es como tal, digamos, una forma de agresión, digámoslo así. Pero también me quedé pensando en eso, cómo podemos separar los elementos que constituyen los fenómenos si no se ejerce, digamos, cierta forma de violencia. Ajá. A través, por ejemplo, del pensamiento, a través, por ejemplo, de la contemplación, la observación, a través justamente lo que constituye el análisis, la categorización, el ordenamiento, ajá, y posteriormente la síntesis. Ujú. Separamos los elementos para luego volver a rehacerlos, pero no como analistas, sino como analizantes. Ajá. Esa es, digamos, la propuesta analítica, no cancelar la violencia, sino transformarla en algo útil y valioso para los sujetos y para las sociedades. Que eso es posible y que eso es de hecho lo que hacemos, la razón por la cual nos hemos sostenido como cultura. Y por supuesto, algo que mm, yo mismo he encontrado en mi práctica, esto, la actitud que se traduce en la transferencia, quiere decir una libertad irrestricta que yo le otorgo a mis pacientes de amar y de odiar indistintamente. Ajá. A quien quieran. Casos típicos. Mujeres que aman a hombres violentos. ¿Por qué? O casos masculinos también típicos. Hombres que se odian a sí mismos. ¿Por qué? Ajá. Lo diríamos en la segunda parte, digamos esta segunda figura, hombres que se odian a sí mismos. Es que les hace falta autoestima. Falso. La autoestima es justamente otro valor neopositivista, una ética y una moral falsa, una forma de buscarnos aplaudir a nosotros mismos, elevar nuestro ego más allá de más allá de lo posible y señalarnos como buenos por cualquier cosa. Pero
¿Por qué se odian a ustedes mismos, queridas, queridos? Porque aman a quien aman. Y por supuesto, esto no tiene como objetivo que uno cancele la relación con uno mismo y que uno cancele la relación con los demás. Ahí es justamente donde podemos localizar el valor del psicoanálisis para la era digital, época en la cual estamos tan conectados, pero paradójicamente estamos cada vez más solos. ¿Por qué? Dice el texto. Además, estamos hablando de niños y niñas violentos ante las frustraciones de la vida. Es justamente el trabajo analítico el que resuelve las represiones. Y de esta forma hace aparecer las manifestaciones de lo inconsciente. Curioso, querida doctora Klein. ¿Y cómo resuelve las represiones? Es que, queridas, queridos, la doctora Klein también tiene deseos. La doctora Klein también tiene valores. Miren, es que este es el punto. ¿Quién reprime a quién? Cuando uno llega a análisis, nos damos cuenta, yo me reprimo a mí mismo. ¿Ah? Porque quisiera esto y esto y esto y esto y esto. Y estoy muy enojado porque no puedo obtener nada de aquello. Por ejemplo, ajá, y poco a poco, no es que mi analista me haya dicho, es que yo lo voy a escuchar por mi análisis y usted será libre de hablar lo que quiera. Sígale, sígale. No. A mí, mi analista me inspiraba un temor sacro. Yo no estaba frente a una persona, sino básicamente frente a la santidad misma, y no porque ella fuera una santa. No, 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 no. Voy a decirlo así. Lo que podía salir de mi boca, las palabras que podían salir de mi boca, me podrían haber matado. Ajá. No es una violencia que me dirigiera mi analista. No, 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 queridas, queridos. Justamente, si la represión es mía, soy solo yo quien puede cancelarla. El trabajo analítico, por favor, doctora Klein. ¿Quién se cree usted? Ni siquiera Freud lo decía así. No es que era obligación del analista resolver represiones. Y por supuesto, una represión no se resuelve simplemente con un, por ejemplo, ¿y por qué le gustan? Preguntándole a un varón heterosexual, ¿y por qué le gustan las mujeres? Es una pregunta, nada más. Repitiendo el caso a una, ahora con un varón homosexual, ¿y por qué le gustan los hombres? Ajá. Es una pregunta y ya. Ujú. Es una pregunta que ciertamente va a la naturaleza del sujeto y una naturaleza en este punto sexual. Pero el trabajo analítico depende de una ética analítica que es justamente algo un poquito más arriba que una actitud, que un deseo de no tener valores o no mostrar los valores personales frente a otros. Que eso es justamente lo que me llamó tanto la atención de mi analista. Una de sus primeras aportaciones a mi análisis. Eso no le pasaría si fuera mi hijo. ¡Pum! Comencé a fantasear. Ajá. Uy. Por supuesto, no una fantasía de contenido sexual coital, sino más bien una fantasía. ¿Y por qué no soy su hijo?
No se lo dije, pero ahí comenzó todo. Ah, querida doctora, besos, doctora Heiser. Fíjense, entonces, resolver represiones no es que nosotros otorguemos libertades, sino que esas libertades, el mismo sujeto las irá adquiriendo poco a poco. Y ciertamente, no a través de una psicoeducación, no a través de la transmisión de valores. Yo no puedo hacerme cargo de otra vida que no sea la mía. Incluso si yo tuviera hijos, mi objetivo no sería yo hacerme cargo de la vida de ellos, sino hacerlos autónomos. Dice el texto, esto, ay, por supuesto, antes de avanzar, dos preguntas y dos observaciones nuevamente sobre la política de salud mental que tiene relación con esto que acabo de decir. ¿Cuántos psicólogos o psicólogas, en un afán de tener relaciones sanas, no terminan más bien solos, solas? ¿Por qué? Pues porque no alcanzan a tener una relación sana completamente. O es eso, o prefieren sacrificar sus valores profesionales para mejor dedicarse a otra cosa. Segundo, ¿cuántos padres o madres psicólogos y psicólogas realmente otorgan libertad irrestricta en la fantasía, en la palabra y en el acto a sus hijos? Esto, queridas, queridos, esta actitud que dice la doctora Klein es durante el análisis. Llevado eso a la convivencia social es sumamente peligroso. Por eso les digo, una cosa es que los niños jueguen, otra cosa es que los adultos hablen, que tiene cierta relación, tiene cierta comparación, pero otra cosa es adultos o niños haciendo cosas, ahí sí, violentas en un contexto social. Algo que les puedo aportar por mi trabajo con víctimas de delito. Todos los criminales, todos los y las agresoras, los agresores y las agresoras, al mismo tiempo que agreden, ellos mismos se ponen en una situación de riesgo. ¿Por qué? No podemos controlarlo todo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Es la vida. Ajá. Entonces, queridas, queridos, esto se obtiene lentamente, paso a paso, y algunos de los juegos que mencioné han aparecido en el curso del análisis y no al principio. Sin embargo, debe agregarse que los juegos de los niños, incluso fuera del análisis, son muy instructivos y dan pruebas de muchos de los impulsos que se examinan aquí. Pero para reconocerlos se requiere un observador especialmente entrenado, con conocimiento del simbolismo y los métodos psicoanalíticos. Antes de continuar, queridas, queridos, tengo una duda. Estamos en la página 189. ¿Creían que me iba a regresar? No, este texto es de 1927. Para ese texto ya Freud habría escrito Más allá del principio de placer, en el cual es curioso cómo en los primeros capítulos Freud habla de un niño jugando que se rumora, o si mal no recuerdo, hablaba de su nieto. Ajá. Pero el análisis, digamos, que hace el doctor Freud de su nieto, o era posiblemente un vecino, no me acuerdo quién era ese niño,
El juego era muy sencillo. Ajá. Aventaba un cochecito al cual tenía amarrado un hilo. Ajá. Y decía una frase que era, digamos, un balbuceo. Ajá. Y con el tiempo e investigando con los padres, el doctor Freud llega a la conclusión de que el niño está repitiendo las veces en las cuales su mamá se tiene que ir de la casa. Ajá. Acto traumático para ese niño. Ajá. Y seguramente para muchos de los niños. Ajá. Que mamá se vaya cuando yo no quiero. Pero a partir de eso, queridas, queridos, lo que menos quiere el doctor Freud es hacerle un bien a ese niño, que el niño deje de jugar que está perdiendo a su mamá, sino que el análisis que hace de ese acto lo hace cuestionarse a él, lo hace cuestionarse qué es el psicoanálisis, para dónde va y por supuesto, entrando en más allá del principio de placer, el mismo título del texto lo dice. ¿Por qué la humanidad en general, desde que somos chiquititos, buscamos repetir eso que nos duele? ¿Por qué? O se los dejo en la descripción más allá del principio de placer. Ahora sí, las teorías sexuales, dice Klein, son la base de una variedad de fijaciones muy sádicas y primitivas. Ah, se está poniendo interesante esto. Sabemos, gracias a Freud, que hay cierto conocimiento inconsciente que el niño obtiene, aparentemente de forma natural, filogenética. Aparentemente. Pero ¿de qué estamos hablando, queridas, queridos? Ideas que los niños tienen, ajá, de naturaleza sexual, es decir, de los cuerpos de ellos y de los demás. Ay, se me está tapando la nariz. Denme un segundo. Tengo un Kleenex muy cerca. Ok, era- entonces, lo que los niños piensan acerca de lo que ven, escuchan o conocen sobre el manejo de su cuerpo puede llevarlos a tener ideas distorsionadas acerca de la naturaleza de las relaciones sexuales o sociales. Ajá. Y por supuesto, dentro de la formación de estas ideas, que los niños, las niñas se hacen porque están vivos, caramba. No es que sean, digamos, malos, simplemente están vivos y ellos creen, atribuyen significados de acuerdo a sus propias realidades, pero también, dice la doctora Klein, y en esto más o menos la sigo, cierta tendencia, podemos decir biológica, también social. Ajá. Cierta determinación acerca de lo que los niños piensan, digamos, tanto por la genética como por el ambiente mismo. Ujú. A este pertenece el conocimiento sobre el coito paterno, el nacimiento de los niños, etcétera. Pero es de carácter bastante vago y confuso. De acuerdo con el estadio sádico oral y sádico anal que él mismo está atravesando, el coito llega a significar para el niño una situación en la que juegan el papel principal comer, cocinar, intercambio de heces y actos sádicos de todo tipo, como por ejemplo morder, cortar, etcétera. Ajá. Aquí despacio, queridas, queridos. Mm. Primer lugar, imagínense cómo se sentirá
un niño, de hecho, esto yo lo viví cuando yo era chiquito. Cuando yo era pequeño, tenía entre 3 4 años, cuando una de mis primas, que era todavía más chiquita, ella todavía estaba en brazos, su mamá le perforó delante de nosotros, delante de los niños, las orejas para ponerle aretes a la bebé. Ajá. Y por supuesto, digo, no fue un acto así. No, no, no. Fue un acto feo. La niña lloraba. Ajá. Ponerles un ejemplo ahí cultural. Otro ejemplo es un tanto cultural, pero es más bien en un sentido de la cultura del cuidado personal. Llevar a vacunar a un niño o a una niña. Ajá. Es doloroso para los pequeños. Necesario, pero doloroso. Perforar una oreja en sentido estético no es tan necesario, pero, digo, la gente lo hace. Ajá. Esto se los comento para poner en contexto también el dolor en la relación de cuidado entre adultos y niños. Muchos niños tienen una relación con el dolor, tanto recibiendo como dándolo, de forma completamente libre, natural. Ajá. Y por supuesto, si de repente escuchan a papá o a mamá, o seguramente a los dos, gritando, están encerrados en el cuarto, no sé qué están haciendo, pero están gritando. Como adultos sabemos, están teniendo relaciones sexuales, están teniendo un coito, pero yo, como niño, pienso, se están pegando. Bueno, ¿qué le voy a hacer? A veces me pegan a mí también. Sí, seguramente papá se habrá enojado con mamá y mamá con papá y por eso los escucho haciendo ruidos como de animales. Ajá. Ay, qué cosas. ¿Por qué se pegan? No se peguen, no sean malos. Ya conténtense, ya no se estén peleando. Pero, por ponerles un ejemplo, ajá, el sadismo infantil es, podríamos decirlo, tan común como el cabello. El sadismo infantil no es una condición para los niños, las niñas también, mala. Ah, ah. Después de todo, esta perforación me dolió y me la hizo mi mamá. Esa inyección. De hecho, yo sí recuerdo mis vacunas. Abracé a mi papá y mi papá me abrazó mientras una enfermera, ándele. Creo que tengo la cicatriz, sí, miren. Esta cicatriz. Ah, ¿dónde está? Aquí. ¿No se alcanza a ver? Esto. Lo recuerdo. Eh, hay veces que los niños no se dan cuenta el dolor que causan a otros. Hay veces que sí se dan cuenta de ese dolor y les gusta. ¿Por qué? Porque a ellos mismos les provocaron dolor. Y esto no lo digo con el afán de, ¡puf! He curado el sadismo. No, queridas, queridos. El sadismo, igual que el masoquismo, se disfruta. Es una de las muchas adaptaciones que hemos tenido a la vida misma. Y justamente, tanto el sadismo como el masoquismo, en todas sus manifestaciones, tanto sexuales como socialmente abiertas. Mucha de la educación, digamos, en muchas sociedades o culturas es abiertamente violenta. Hay una frase popular en México, la letra con sangre entra. No la digo yo, la estoy repitiendo. Pero
Hablando de la violencia, queridas, queridos, ¿la disfrutan ustedes? ¿Cuando la hacen o cuando la reciben? Por supuesto, queridas, queridos. Estamos ante, digamos, un vacío. Ajá. El vacío que la interpretación de los sueños dejó a la humanidad. Nuestros valores éticos y morales son importantes, sí. Nos dan forma como individuos y como sociedades, sí. Pero al mismo tiempo, la vida no es un valor moral. Y un valor moral puede traerme la vida a mí, pero no a ti, ni a ti, ni a ti. Y sus valores morales les dan la vida a ustedes. Ajá. Entonces, y justamente frente a la sexualidad humana, es donde encontramos las razones por las cuales no solo la ética psicoanalítica se sostiene, sino también se vuelve necesaria para una sociedad cada vez más conectada, cada vez más en contacto con ella misma. Maldita sea, ¿eh? Maldito contacto internet, de internet. Maldito internet y bendito internet. Dice el texto. Esto ya lo habíamos leído. Ajá. Sádico oral, sádico anal es, digamos, como eh, te voy a morder, te voy a comer. Si te causo dolor, no solo no me importa, sino eso puede ser rico para mí. O no te quiero, te lleno de caca. Ten mis orines. Sh. Ajá. Por supuesto, aquí es donde les digo, la sexualidad, entendiendo la sexualidad como los mecanismos de obtención de placer, es mucho más libre y mucho más grande durante la infancia humana. Los adultos humanos más bien vamos limitando esa grandeza para darle esta forma a veces ridícula a la que llamamos vida humana. Ajá. Pero detrás de toda esa forma ridícula, lo inconsciente, eso que reprimí de mí mismo, se sostiene, digámoslo así, a la, a la espera de encontrar una situación apropiada, o bien en los sueños, en las fantasías, en el deseo mismo. Ajá. Vamos a continuar. Deseo subrayar cuán importante está destinada a ser en la vida posterior la conexión entre estas fantasías y la sexualidad. Adelante, doctora Klein. Aparentemente todas estas fantasías habrán desaparecido para entonces, es decir, en la adultez, se entiende. Pero su efecto inconsciente será de gran importancia en la frigidez, en la impotencia y en otras perturbaciones sexuales. Miren, queridas, queridos, esto es lo que les decía. También la doctora Klein tiene su corazoncito y sus genitalitos. Una cosa, queridas, queridos, es ocuparnos ciertamente del dolor humano y otra cosa es querer rescatar a la humanidad del dolor que ella misma se procura. Ajá. Frigidez, impotencia, perturbaciones sexuales. ¿Quiere usted, doctora Klein, salvar a la humanidad de eso? Por eso la cuestionaban y por eso la podemos cuestionar, querida, porque ciertamente aún los psicoanalistas tenemos deseos y a veces, no tanto citando al doctor Freud en tres ensayos de teoría sexual. Por cierto, les dejo los tres ensayos en la descripción. Y otro texto, más allá ya lo tenía. Ah, sobre las teorías sexuales infantiles. Texto de textos de Sigmund Freud.
Es que, queridas, queridos, justamente no me había dado cuenta de cómo empezaba esta frase. Deseo. Pues sí, doctora, usted desea. Eh, no hay vida sexual, ni adulta, ni infantil, si no hay deseos. Y no hay deseos si no hay frustración. ¡Oh! Entonces, ¿la frustración tiene un valor? Sí, directa y literalmente sí. ¿Por qué? Puede ser que la sexualidad física nos llene hasta cierto punto, pero siempre querremos más. ¿Por qué? Puede ser que mi sexualidad no gire en torno al coito, sino, por ejemplo, al arte. Y llegue yo con mi disciplina, mi esfuerzo, mi sacrificio a altísimos niveles, no solo de comprensión, sino de actos artísticos. Pero, a pesar de que pueda obtener placer de eso, siempre querré más. Cuando hablamos de deseo en psicoanálisis, hablamos, digámoslo, como de un fantasma que no solo siempre regresa, sino que de alguna manera nos tiene insatisfechos la mayor parte de la vida. Y frente a eso, por supuesto, frente a esa impotencia o insatisfacción total, esa imposibilidad de alcanzar una satisfacción más allá de la descripción, más allá de la realidad. Es lo que coloca no solo el nombre de Sigmund Freud y del psicoanálisis en la historia, sino lo que nos fuerza como humanidad a ir más allá de lo que tenemos, como individuos y como civilización. Ajá. Entonces, dice la doctora Klein, repito, aparentemente todas esas fantasías infantiles habrían desaparecido. Estoy modificando un poquito el texto, pero su efecto en lo inconsciente se manifestará en las perturbaciones sexuales. Esto es, yo quiero, pero no puedo. Tengo pareja, tengo deseo, pero a la mera hora, puf, no sale nada. No, 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 no puedo. Ay, doctora Klein. Oiga, ¿y cómo juegan esas fantasías en esa impotencia? Ajá. Vamos a ver. Esto puede verse muy bien en el análisis de niños pequeños. ¿What? El varón que ha demostrado sus deseos hacia su madre, mostrando en este aspecto fantasías muy sádicas, trata de escapar eligiendo en vez de la madre, como objeto, digamos, de deseo, a la imago del padre. La imago, esta palabra fea. Eh, al papá en la fantasía, digámoslo así. Ajá. Y después se apartará también de este, si sus fantasías sádico-orales resultan también conectadas con este objeto de amor. Aquí encontramos la base de todas las perversiones que Freud ha descubierto que se originan en el desarrollo temprano del niño. A ver, pero esperen un momento. ¿Y qué quiere decir esto, querida doctora Klein? ¿Qué es el psicoanálisis? Y al final,
¿Por qué? Un niño se aparta también, ya no de un objeto, sino de la imagen del padre, la evocación del recuerdo del padre. Al menos aquí me deja, digamos, bastante insatisfecho, hablando de insatisfacción, porque no parece que usted busque el conocimiento, querida, sino la salvación. Voy a ponerlo así, y hablo de la doctora Klein en particular. ¿Qué es lo psíquico? Ciertamente el deseo. Y aquí un niño puede albergar un deseo. Quiero hacerle daño a mi mamá, pero como no puedo, como no quiero hacerle daño, quiero y no quiero, pues entonces le hago daño a mi papá, al menos en la fantasía. Pero mejor no porque me da miedo. ¿Y qué tal si mi papá descubre? ¿Y qué tal si en vez de eso me regaña? Ajá. Fantasías sádico-orales. Todo lo que tenga que ver con la boca. Puede ser morder, comer, regañar, insultar. Ajá. Aquí encontramos la base de todas las perversiones que Freud ha descubierto, que se originan en el desarrollo temprano del niño, de las cuales usted no está diciendo mucho, pero ya lo dijo Freud, ¿no? Fantasías de que el padre o él mismo viola a la madre, la muerde, la araña, la corta en pedazos. Son algunos ejemplos de la concepción infantil del coito. Teorías sexuales infantiles. Esto sí lo dijo Freud, pero eh, mm, me referiré aquí al hecho de que fantasías de esta naturaleza son realmente transportadas a la acción por los criminales. Solo para mencionar solo el caso de Jack el Destripador. Eso hubiera estado mejor, pienso yo. Un análisis del caso de Jack el Destripador y no nada más una mención. En la relación homosexual, estas fantasías cambian a castrar al padre, cortarlo, cortando o arrancando su pene y toda clase de actos violentos. Ok. El nacimiento está conectado muy a menudo con fantasías de abrir el cuerpo cortándolo y de sacar los bebés de diferentes partes del cuerpo. Estos son solo pocos ejemplos de la abundante variedad de fantasías sexuales que pueden encontrarse en todo niño normal. Ciertamente, esas y de muchas otras eh, naturalezas, muchas otras formas. Ajá. Punto que deseo subrayar especialmente. Es que miren, les dije, no solo los niños se relacionan con el dolor causado o recibido de forma completamente natural. Ajá. Lo curioso es cómo eso se manifiesta en no solo el crimen, esto es como muy obvio, ajá, sino en todas las formas de relación humana, todas. ¿Y por qué? Por ejemplo, si esto es lo normal, ¿por qué estos casos son tan pequeños o tan pequeños en número? Son grandes en atrocidades, pero ¿por qué eso casi no pasa en la humanidad? Eso hubiera sido una pregunta, creo yo, mucho más valiosa para que la doctora Klein hubiera contestado. Y fue, digamos, estoy tratando de darle un giro más en consonancia a más allá del principio de placer. No es una cuestión de simplemente, ay, pues sí, así. ¿Por qué? Porque Freud lo dijo. No, es una cuestión de qué es lo que nos dice esto, todo esto de la humanidad en general. Ajá. Y no solo eso, ¿qué vamos a hacer al respecto, queridas, queridos? Freud propuso el psicoanálisis como un mecanismo justamente de alivio, pero no de alivio, digamos, de ya me curé de mi humanidad y ahora ya no soy humano, ya soy un superhumano, o un supercristiano, o un superciudadano, o un super lo que ustedes gusten y manden. No es para eso el psicoanálisis, sino justamente
para dinamizar, para mover. ¿Eso qué? Después de que nuestros deseos más oscuros salen, hay que volver a construirnos. Ajá. Y eso no es tarea del analista, sino del analizante. A ver. Aquí me había quedado. Ya que he tenido la suerte de tener varios niños normales en análisis, puedo afirmar esto desde el punto de vista profiláctico. Ya esta palabra la habíamos encontrado. ¿Dónde dejé mi celular? Oh, diablo, lo extravié. Celular. Acá está. Ya me contestó. Ah, a ver, profilaxis. La profilaxis es el conjunto de acciones que se toman para prevenir enfermedades o trastornos. Puede incluir vacunas, exámenes de salud, controles anuales y el uso de medicamentos. Ok. Existen Oh, diferentes tipos de profilaxis, entre ellos. profilaxis dental, infecciones médica, post-exposición y es entonces preventivo. Es que sí, se puede entender que desde el punto de vista educativo, normativo, desde el punto de vista de no vayamos a hacer esto a los niños porque X, Y o Z. Ajá. Este aspecto repulsivo de la vida de fantasía del niño cambia enteramente cuando nos familiarizamos con las profundidades de su mente. El niño está enteramente dominado por sus impulsos, los que, sin embargo, vemos que son el fundamento de todas las atractivas y socialmente importantes tendencias creadoras. Me quedé aquí pensando, queridas, queridos, dominado por sus impulsos. Y aún así comenzamos el estudio del día de hoy, viendo cómo la doctora Klein quería o pretendía otorgarles mayor libertad a través de la transferencia. Ajá. Eso es justamente un buen cuestionamiento. Es verdad, pienso yo, mientras soy niño tengo menos miedo de perder lo que sea, justamente porque soy un niño. Ajá. ¿Y en qué momento yo puedo decir, tengo 18 años, entonces como legalmente en México, porque soy mexicano, soy mayor de edad, entonces ya dejé de ser un niño? No, no funciona así. Ajá. Hablamos, por ejemplo, de el complejo de Edipo, ciertamente como un hito posible en la configuración del deseo infantil, un deseo que atraviesa tanto la posesión como la muerte de los dos, padre y madre. Ajá. Pero que pone también en evidencia la naturaleza del deseo mismo. No solo es puedo alcanzar lo que quiero, sino también hay precios por ello y al mismo tiempo puedo perder lo que tengo. Ajá. Entonces, queridas, queridos, hablando de la diferencia entre niño y adulto, es justamente que como adultos hemos aprendido a tener miedo, lo cual no es del todo una lástima, porque efectivamente la vida es así. Tenemos, podemos perder. La vida no nos espera. Ajá.
Y eso es también motivo de grande dicha, o puede ser motivo de grande dicha, el aceptar la responsabilidad que tenemos de nuestra propia vida. Dice el texto, debo decir que la impresión que obtengo de la forma en que incluso el niño muy pequeño lucha contra sus tendencias antisociales es bastante emocionante y admirable. Bueno, está bien, querida doctora Klein. Aquí apelo a otro texto freudiano, el análisis del pequeño Hans. Y esto es curioso. Un ejemplo del caso de Hans. Ajá. El pequeño Hans tenía entre 4 y 6 años, más o menos, de forma tal que él todavía no se bañaba a sí mismo, seguramente 4 o 3 años. Su mamá lo bañaba. Ujú. Su mamá, al bañarlo, tiene que pasar el jabón por sus genitales del pequeño. Ajá. ¡Pup! De ninguna manera la intención de la mamá de Hans era despertar el deseo sexual en su niño, en su hijo. Simplemente lo está bañando. Pero el pequeño Hans tenía otras ideas en mente. Y cuando la mamá toca el genital, el niño dice, tócalo otra vez, tócalo más, quiero que lo toques. La mamá le contesta, no, eso es asqueroso. Ajá. Y poco a poco, el pequeño Hans cambia su actitud hacia sí mismo. Podemos efectivamente reconocer en esa lucha que lleva al niño o a las infancias a adquirir miedo, una lucha a través de la cual el ser humano va encontrando un sentido frente al otro. Me escucho un poquito lacaniano, no es la intención. Una lucha a través de la cual ciertamente adquirimos valores, pero no a través de discursos religiosos o científicos, no, sino a través de papá y mamá son importantes para mí. Papá y mamá me dicen que eso no, que eso o es asqueroso o es X, Y o Z. A mí me encanta eso, por cierto, pero los quiero a ellos, los amo a ellos. Y entonces, no quiero hacerlos enojar. Eso que yo quiero, lo voy a dejar para después, cuando no me vean. O tal vez ya no lo voy a querer. Pero sí lo quiero, pero no lo quiero. Sí lo quiero, no lo quiero, sí lo quiero, no lo quiero. Ajá. Con esto quiero enfatizar la escisión, justamente, de la cual podemos dar cuenta en psicoanálisis como consciente e inconsciente. Ajá. Podremos también decirlo un yo y un ello. Vamos ahorita a continuar con el texto para ya no entrar en tanto detalle teórico. Un momento después de que hemos visto los impulsos más sádicos, nos encontramos con actuaciones que muestran la mayor capacidad de amor y el deseo de hacer todo sacrificio posible para ser amado. Aquí, queridas, queridos, el amor puede ser un acto violento. Y no hablo del coito, no hablo de hacer el amor. Eso sí puede ser un acto violento, pero el amor como un sentimiento y también como un acto puede ser violento. Dirán, no, porque tenemos o debemos tener relaciones sanas, constructivas, positivas. ¿Para quién? ¿Para los dos o para uno? ¿Para tus valores o para la vida misma? Supongamos supongamos que las relaciones sanas sean posibles. ¿Y acaso no odiaremos de forma profunda e intensa a cualquier cosa que amenace a nuestro objeto amado? Entonces, como tal, el amor no puede librarse de la violencia. ¿Por qué?
aunque sea para defendernos, para defender nuestro amor, tendremos que recurrir tarde o temprano a la violencia misma. Ajá. Y eso es natural. ¿Por qué? Porque es la vida. Pero lo que la doctora Klein nos dice aquí es como los niños no solo encuentran en su sadismo, ya sea fantaseado, jugado, representado o incluso llevado a cabo, no solo encuentran en el acto sádico de procurar placer, digo, encontrar placer al procurar dolor en otro, un motivo de acercamiento al otro, sino también el motivo para sacrificar eso que nos gusta para que otro me ame. Ajá. Para que papá o mamá me amen. Y aquí podemos decir, ¡ay, qué bonitos niños! Mira cómo ya no son violentos. Pero no deja de ser un acto narcisista. No deja de ser un acto egoísta. Y justamente entre el erotismo, el narcisismo, es que nos sostenemos, queridas y queridos, como humanidad y como individuos. Entonces, justamente, queridas, queridos, no es que necesitamos ser salvados. Mm, mm. Más bien, la vida misma humana ha adquirido una dinámica bastante efectiva. Y esto no lo dice Klein, tampoco lo dice Freud, o bueno, no lo dice Freud, no estamos estudiando a Freud, lo digo yo, dice el texto. No podemos aplicar ninguna norma ética a estos impulsos. Debemos dar por sentada su existencia sin ninguna crítica y ayudar al niño a enfrentarse con ellos, por lo que al mismo tiempo disminuimos sus sufrimientos. Claro, porque ese es el objetivo del análisis, ¿no? Fortificamos sus capacidades, eso sí, su equilibrio mental y como resultado final realizamos una tarea de notable importancia social. Bueno, eso es lo que usted dice, doctora Klein. Yo no estoy tan de acuerdo. Ajá. Eh, es que, queridas, queridos, en serio, ¿quién se creía la doctora Klein? Eso es un ego tremendo, ¿eh? Es como decirse, yo soy bien importante socialmente. Besos para mí mismo y besos para usted también. Freudcito. Ajá. Ah, querida, querido, queridas, queridos, cuando Freud llegaba con Jung a Estados Unidos para dar su conferencia en Massachusetts, Freud le dice a Jung, estos no saben que les traemos la peste. Eh, es que aún en eso hay una ética, queridas, queridos. Eh, justamente parece ser que la doctora Klein buscaba lo bueno y por eso se extravió. Por eso, digamos, no solo después una de sus críticas más fuertes dentro del movimiento psicoanalítico vino de su hija. Por eso también es importante tomarla en cuenta como un ejemplo, positivo, negativo, yo qué sé, de lo que es y cuesta el psicoanálisis en la vida de los analistas. Ajá. Esto es una invitación para ustedes que me escuchan a considerar su deseo como una parte importante de su práctica, de su vida, aunque no se dediquen al psicoanálisis. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Ajá. Dice el texto. Es impresionante ver en análisis cómo estas tendencias destructivas pueden ser utilizadas para la sublimación. Cuando resolvemos las fijaciones,
¿Cómo pueden librarse estas fantasías para un trabajo realmente artístico y constructivo? Bueno, ojalá. Suerte con eso, doctora Klein. Es que, miren, aquí esta palabrita, me voy a tener ahí unos minutos. Yo creo que ya después de esto, tal vez uno o dos párrafos y terminamos el video. Sublimación. Pulsiones y destinos de pulsión. Pulsiones y destinos de pulsión fue otro texto escrito por Sigmund Freud por allá de 1914, justo cuando este caballero había roto con su amiguito Carl Gustav Jung, el desgraciado antisemita Carl Gustav Jung. Pero en cuanto a la sublimación, es digamos como el uno de los destinos de los deseos, de las pulsiones, de las tendencias, de los instintos. Ajá. La palabra alemana, la voy a latinizar, era Trief, T-R-I-E-V. Ujú. Que incluso me gustaría buscarla en Google. Permítame un segundo. A ver, traductor. Traducir del alemán. Se los muestro en pantalla. Permítame. Ahí está. Del alemán con lujo. Ajá. Los traductores de Freud, no de esta obra. No, no Luis López Ballesteros. Luis López Ballesteros lo tradujo como instinto. A ver si se ve. No se ve porque es verde como mi fondo de pantalla. Estas obras, ajá. ah, Luis López Ballesteros. Ediciones Amororto. Ajá. A ver si con la iluminación se alcanza a ver. No, no se puede. Ah, miren. Por ahí se ve. Ahí están. Estas obras. Ajá. Los traductores toman esta palabra alemana y la tradujeron como pulsación, perdón, como pulsión, ajá, el impulso, inclinación. Ujú. Todos estos son, digamos, los sinónimos de esta palabrita alemana, ajá, que es, digamos, como una de las propuestas teóricas más importantes y al mismo tiempo más descuidadas de Sigmund Freud, o hecha por Sigmund Freud, pero que con el tiempo se descuidó dentro de el mundo psicoanalítico. Ajá. Cuando digo descuidada, no que el descuido haya venido de Freud, sino de sus alumnos, ajá, de sus discípulos. Y es que al fin y al cabo, Freud propone la pulsión como un concepto fronterizo. No es ni mental ni corporal. Ajá. ¿Y eso de qué nos sirve? Sirve y de mucho, pero por el momento lo introduzco o lo menciono para hablar de sublimación, uno de los tantos destinos de la pulsión. Uno de ellos puede ser la represión, es decir, yo tengo un deseo que viene de una pulsión de mi cuerpo, ajá, algo que me dice mi cuerpo, pero que yo traduzco así. Quiero matar a papá, por ejemplo. Ajá. Y de eso, la represión es, no, yo no quiero matar a papá. Bueno, sí quiero, pero no debo y mejor no. Ajá. Otro de los destinos es justamente la sublimación. Bueno, yo quiero matar a mi papá y sé que eso es malo, pero realmente lo quiero hacer. Y entonces, como yo quiero eso, voy a tomar ese deseo para llevarlo a una acción socialmente constructiva. Puedo dedicarme al arte o puedo dedicarme a ser policía y perseguir criminales. Y cuando yo los atrapo, siento una satisfacción tremenda. Ajá. Y al mismo tiempo, yo no estoy matando a mi padre, pero ese deseo que yo tengo de hacerle algo a un hombre, lo traduzco no en un acto homosexual, sino en un acto, ¿cómo decirlo? Laboral. Ajá. Laboral, artístico, etcétera, 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 científico. Ajá. Puedo, por ejemplo, encontrar en las matemáticas una satisfacción para ese deseo de muerte de mi padre o hacia mi padre. Ajá.
a eso se refiere la sublimación. Tomar la tendencia, tomar el impulso, tomar el instinto o el deseo y traducirlo en un acto constructivo, personal y socialmente, económicamente. Ajá. Repito. Se me está tapando la nariz, discúlpenme un momento. Ya no estoy enfermo, pero tengo, digamos, como pequeñas molestias ocasionales. Repito, es impresionante ver en el análisis cómo estas tendencias destructivas pueden ser utilizadas para la sublimación cuando resolvemos las fijaciones, es decir, yo no quiero saber de eso y por lo tanto yo me quedo anclado en determinados actos o pensamientos. Ajá. Fijaciones, se quedan detenidas. Ajá. Pero como yo entonces he aprendido que esos deseos feos pueden habitarme y no representan ni un peligro ni para mi papá ni para mí mismo, entonces, si yo puedo hablar de esto con alguien que me escucha, puedo ir poco a poco soltándome y soltando ese deseo o soltándome a mí mismo frente a ese deseo, no para llevarlo a cabo, sino para hacer otra cosa con esa energía. Ajá. ¿Cómo pueden liberarse estas fantasías para un trabajo realmente artístico y constructivo? Muy artística la doctora. Yo soy un poquito más práctico. Esto se hace en análisis solo a través de recursos puramente analíticos, de ningún modo aconsejando o estimulando al niño. Según mi experiencia, esta última forma, que es la pedagógica, la de estimulación, la de guiando al niño, no puede combinarse con la tarea analítica en la persona del analista, pero el análisis prepara el terreno para una tarea pedagógica muy productiva. Es que, queridas, queridos, mientras leo esto, también pienso en otros textos de Sigmund Freud, eh, que me parecen fueron respuesta a tanto la doctora Klein como su influencia dentro del movimiento analítico. Ahorita estoy pensando en, ¿pueden los legos ejercer el análisis? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Y hasta cierto punto, un psicoanalista tiene que hacer ciertas cosas, tiene que decir ciertas cosas. A veces pareciera que sí. Sí, nos detenemos, digamos, a definir el psicoanálisis conforme a ciertos teóricos, entre ellos la doctora Klein. Y curioso cómo el doctor Freud, al interpretar su primer sueño, el sueño de la inyección de Irma, seguramente no sabía todo lo que iba a provocar. Qué increíble. Queridas, queridos, déjenme ver. Miren, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, justamente. Les dejo también en la descripción, pueden los legos, porque en pueden los legos ejercer el análisis, no se habla de los legos como figuritas, sino legos de gente que no es doctora, gente que no es médico de profesión. Ajá. Y justamente Freud habla de que a veces la labor del analista es ser un maestro. A veces la labor vamos a decirlo de otra manera, a veces el psicoanalista no ejerce el psicoanálisis a fin de procurar justamente construir esta clase de actitudes, lo dice la doctora Klein, esta clase de situaciones bajo las cuales una persona puede ejecutar la asociación libre. Ajá. A veces es simplemente cuestión de decirle, lo escucho, para que ellas o ellos empiecen bla, 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 y sean libres. Hay veces que es, lo escucho, la escucho y ni siquiera pueden llorar. Ajá.
no pueden literalmente hacer absolutamente nada. Ajá. Y entonces ahí, ¿cómo hacer la asociación libre si no hablan? Y es justamente, el habla no es para el analista, el habla es para el analizante. Lo he descrito, la asociación libre, como un delirio controlado, porque en la total libertad de asociación, uno se pierde. Uno como sujeto, te das cuenta que, justamente, apoyando la noción teórica del yo, lo que yo soy no es lo que yo creo que soy, sino eso que puedo notar brevemente como chispazos al momento de que yo empiezo a hablar. ¡Pum! ¿Eso soy yo? No. S- ¿En serio? Carajo. Ajá. Y no es que mi analista me lo haya dicho, es que lo puedo saber, lo puedo notar, lo puedo decir. Y entonces, puf, entras no en una ética analítica como la escuela francesa y su pase, de que ahí has devenido analista, sino, caramba, ¿cuánto tiempo me he engañado? Bueno, toda mi vida, o casi toda mi vida. Y justamente la libertad que yo tenía en mi infancia es lo que a mí me da vida hoy. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Ha sido una lectura productiva, perdón, doctora Klein, pero eh, si el doctor Freud tenía un deseo, era justamente el de analizar, no el de salvar. No nos corresponde a nosotros como analistas la salvación ni la guía de la humanidad. En eso a veces parece que coincidimos la doctora Klein y yo, a veces parece que ella quiere decir, yo soy una psicoanalista valiosa para el mundo. Bueno, qué bueno, qué bueno, doctora Klein, pero ¿todo bien en casa? Eh, no, realmente todo no estaba bien en casa. Ya lo veremos en la biografía de Lacan. La doctora Klein tenía muchas dificultades en casa. Ajá. Razón por la cual justamente, digamos, no solo ejercía el psicoanálisis, sino que también eh, creo que fue necesario para ella realmente encontrarse en una situación donde se reconociera su valor. Y bueno, ese reconocimiento llegó, pero no necesariamente de bonita forma. Dejemos aquí, queridas, queridos. eh, avanzamos muy poco, pero no estamos ya tan lejos del final. Y al final, siempre y cuando nos divirtamos y sea este tiempo placentero, pasadero, pues el resto sale sobrando. No se trata simplemente de leer por leer, sino pues ahí tienen el libro, ahí tienen los archivos. Internet nos permite acceder a esta clase de información así. Pues pueden leer ustedes solos, claro, pero encontrarnos aquí es justamente motivo de goce, motivo de curiosidad y también, ¿por qué no?, motivo de crecimiento en muchos sentidos. Vamos a dejar aquí, queridas, queridos. eh, Crecimiento, por favor, papá. Uno tiene su corazoncito también. Queridas, queridos, nos vemos para eh, el viernes, Vida y obra de Sigmund Freud, que ya estamos terminando el primer volumen. Vamos a entrar al volumen número 2 de Ernest Jones. Y el lunes con Luis López Ballesteros. Bye.